La reforma de la escuela elemental. Carlos Carrillo y la campaña en favor de la reforma educativa. La eficaz influencia de la escuela modelo de Orizaba en sus propósitos de modernizar la enseñanza fue sostenida y llevada a todos los confines de la República. Carlos Carrillo, el maestro y publicista de más acendrado e intenso eros pedagógico que ha tenido el país, laboró como el más hacia esta época en la renovación de la enseñanza. Carrillo parte del pensamiento de que el atraso de los pueblos depende en gran medida de la mala organización y de los impropios métodos de enseñanza en ellos empleados, de que la educación elemental es la base sobre la que se erige la grandeza de las naciones y de que por ende el progreso de México se halla ligado a una renovación de su sistema de instrucción pública. Después de haber estudiado la historia de la educación en todos los lugares y tiempos, particularmente las instituciones docentes del siglo XXI, en Europa y Norteamérica, volvió su atención a México. Leyó memorias, informes, legislación, reglamentos, planes y programas de estudio, textos, revistas de carácter pedagógico y percibió con honda amargura que su patria dejaba mucho que desear en tan importante ramo de la administración pública, por donde comprometió desde el entonces la necesidad de romper lanzas en favor de la reforma escolar, procurando dar unidad y homogeneidad a las diversas ideas que comenzaban a aparecer, y popularizándose los modernos libros sobre la materia, traduciendo y editando aquellas que por el idioma en que estaban escritos o por su elevado precio solo podían ser patrimonio de sus cuantos maestros. Idea parecida había llevado a don Antonio Matías Rebolledo, un mecenas de la educación pública en esta época, a fundar en 1881 en Coatepec una pequeña biblioteca bajo el título de Curso de Educación e Institución Primaria, formada con traducciones de algunas obras de Pape Carpier, Delon y otros. Carlos Carrillo asocia ahora su nombre en esta noble empresa y logra remodelar sus rendimientos. En el prospecto de la instrucción apareció en 1883, recuerda la frase de la Renan de que la lucha por existencia se entabla ahora en el terreno de la escuela y de que ésta carece en México. La reforma de la escuela elemental vino a transformar e impulsar las publicaciones pedagógicas. Sus artículos fueron siempre oportunos y de la más pura y avanzada doctrina educativa. La reforma de la escuela elemental. El método objetivo, el sistema objetivo, la enseñanza objetiva son palabras que traen continuamente en los labios cuando hablan de los nuevos métodos de enseñanza, que hoy tratan de introducirse a las escuelas, regalando al olvido de los antiguos. La revista se ocupó de todas las cuestiones importantes de la época: organización y administración de las escuelas, legislación y presupuestos, bibliotecas, didáctica general y especial historia de la pedagogía, libro de textos, programas, edificios escolares, congresos y consejos de instrucción, medios para mejorar la situación de los maestros. Las ideas pedagógicas de Carlos Carrillo. Carrillo ocupó algunos cargos importantes. Fue llamado por el maestro Rebsamen a sentar cátedra en la Escuela Normal de Jalapa en 1887. Más tarde ocupó la dirección de la Escuela Primaria anexa a la Normal de Profesores de México en 1890. La llave de oro de la enseñanza es para Carlos Carrillo el principio de la naturalidad. Censura todo artificio en la naturaleza y ve en la naturaleza la mejor guía y norma en la acción educativa. Existen en general dos maneras de enseñar: los procedimientos sintéticos y los procedimientos analíticos. Los primeros son presa de un artificialismo, los segundos, acordes con la naturaleza del niño, son procedimientos que parten de las representaciones integrales y orgánicas de éste. Es indudable, el niño se halla desde el primer instante en medio de toda una variedad de formas en el infinito de número de objetos que la naturaleza ha creado o que la industria humana ha producido. Todas las líneas, todas las magnitudes,
todas las combinaciones en confusión y variedad más sorprendentes, más indescriptibles y más desorientadoras. Asimismo, es un defensor ecuánime de la enseñanza objetiva y, al propio tiempo, de los métodos concretos, psicológicos e inductivos. Cuando quiere enseñar cosas distintas a los alumnos, aunque sean relativas a la misma materia, tiene que enseñárselas separadamente. Al primer modo de enseñar se le llama modo sucesivo, al segundo modo simultáneo. El modo sucesivo de enseñanza invierte mucho tiempo en enseñar una sola cosa. Por ello transforma las horas en minutos. El modo simultáneo, en cambio, logra cambiar los minutos en horas. Con respecto a la didáctica del lenguaje, explica Carrillo que la lectura debe enseñarse conforme al método de palabras compuestas, que consta de 3 momentos. El primero consiste en señalar la palabra, el segundo en descomponer esta en sílabas y el tercero en descomponer las sílabas en letras. Carrillo rechaza por igual el método alfabético o del deletreo y el procedimiento fonomímico en la enseñanza de la escritura y lectura. Su pensamiento sobre los medios para estimar el aprovechamiento de los alumnos lo llevó a concebir una reforma en los exámenes que hoy es un ideal pedagógico de la más avanzada doctrina. ¿Por qué hay que preguntar al niño lo que ya sabe? ¿Por qué no hay que ofrecerle en los exámenes nuevos problemas para medir la capacidad de su formación? Si se pregunta al niño lo que ha aprendido ya y responde satisfactoriamente, ¿qué acredita en su suma? ¿Una buena memoria? Y hoy, que todos aclaman contar con el cultivo exclusivo de la memoria en la escuela primaria, ¿habremos de contentarnos con que salgan de sus buenos bancos buenos memoristas? Si en su vez de eso le interrogamos sobre cosas que aún no conoce, pero que puede descubrir por sí mismo, porque tiene todos los datos suficientes para ello, entonces sí se puede juzgar del vigor de su entendimiento y de su razón. La Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos, el Eros Pedagógico de Carlos Carrillo, tuvo otra brillante y fecunda manifestación. Debido a su empeño y autoridad moral e intelectual, se fundó la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos, la primera en su género en México. Torres Quintero, contemporáneo de los hechos, descubre de esta manera el nacimiento de tan importante institución. El profesor de segundo año de pedagogía, señor licenciado don Ramón Manterola, había iniciado con sus alumnos del curso de 1890 reuniones dominicales en su casa. Inútil sería decir que el objeto de estas era algo más que forzar un curso escolar. En realidad eran conferencias y lecturas escogidas, particularmente de carácter filosófico, psicológico y moral. Con los alumnos de 1891 continuó la plausible costumbre. El señor Manterola, dedicándose ahora con igual celo a trabajar con sus nuevos alumnos, formaba un nuevo hogar, por decirlo así, al que aquellos creían no tener derecho a pertenecer. ¿Quién podría entonces reunirlos al llamado del estudio y del amor? Carrillo, solamente Carrillo, en quien se adunaba la abnegación, la perseverancia y el desinterés para transmitir a otros las luces de su saber. Con efecto, visitaron al señor Carrillo en su escuela municipal, le expusieron sus ideas y le invitaron para que formara con ellos una sociedad de estudios pedagógicos, en el que habría de presidir con el fin de seguir cultivando el estudio de su profesión. Él, con su bondad peculiar y su habitual modestia, pero con mirada de vidente, contestó que no era capaz de dirigir a alumnos tan aventajados, pero sí podría estudiar juntamente con ellos, y que si algo de lo que él sabía lo ignoraban ellos, con el mayor placer se los participaría. Pero agregó, ¿por qué solamente nosotros hemos de estudiar? ¿Por qué no invitar a los señores ayudantes de la normal y a sus compañeros, los alumnos que están terminando sus estudios? ¿Por qué no llamar también a los viejos maestros? Estos saben más que nosotros. Saben muchas cosas que han aprendido en los bancos de la escuela. Allí, frente a sus discípulos, han descubierto cosas que seguramente no se encuentran en los libros. Allí, obligados por la necesidad, han inventado procedimientos de enseñanza que nosotros no nos imaginamos. Más todavía, ustedes han aprendido mucha ciencia, es verdad, pero no toda, y quererla conocer ahora que, por razón natural, tiene por fuerza que dedicar el mayor tiempo posible a sus escuelas, es muy difícil. Entonces, ¿por qué no invitar a los mismos maestros de ustedes, por ejemplo, que son verdaderas notabilidades en la materia a que se dedican, para que nos den 2 o 3 conferencias anuales sobre su especialidad?
Qué penetración la de Carrillo. En qué instante su fogoso pensamiento había organizado una asociación de maestros franca, liberal, sin exclusión de ningún elemento, y en un instante había formado un programa amplísimo. Pocos días después comenzaba sus trabajos la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos, con un personal muy exiguo al principio, pero con un presidente tan entusiasta, cuya actividad, discreción y prudencia fueron tales, que pronto logró reunir los elementos más disímbolos, ayudantes de la normal de profesores, alumnos adelantados de ambas normales, profesores nacionales, profesores municipales de Capital y de Tacubaya, profesores particulares y aún al mismo señor Manterola, nuestro maestro, quien puso a disposición de la sociedad las páginas de su boletín bibliográfico y escolar. La revista pedagógica México Intelectual y los Rapsimianos. Otra muy importante revista de carácter pedagógico que apareció en el siglo XIX fue México Intelectual, editada en Jalapa en 1889. El alma de la revista fue Enrique C. Rapsamen y sus colaboradores, que formaron un nutrido y compacto grupo. Eran discípulos y partidarios de este eminente maestro suizo. Entre los rapsimianos más importantes al maestro se encuentra E. Fuentes y Betacor, corredactor propietario de la revista. Comprendiendo y sintiendo el sistema de la educación popular, aboga este pedagogo por una verdadera democratización del saber, por una auténtica instrucción de las masas. Dentro de estos postulados sociales de la pedagogía interceden, entre otras cosas, por la educación profesional de la mujer y, consecuentemente, por la emancipación económica de éstas. Junto con sus reiterados traductores con la información extranjera acerca de los grandes eventos pedagógicos ocurridos en el mundo, que naturalmente insertaban en las páginas de México Intelectual. Hay que mencionar sus sabias y oportunas reflexiones en torno a las ciencias de la naturaleza y a la didáctica de estas. Con objetivos de la enseñanza elemental de las ciencias naturales, particularmente biológicos, señala Toff 3 contribuciones al desarrollo de la facultad del niño. Desarrollo en la comprensión de la vida y el mundo y proveer al alumno de cierto número de conocimientos útiles para su actividad práctica. En cuanto al proceso dialéctico de la enseñanza de estas disciplinas, indica que la marcha divide la inductiva, lo cual, como un sabio parte de lo individual, para elevarse a lo general y abstracto. Desciende desde la idea del universo de las leyes física y química, y los fenómenos correspondientes por un lado y por otro, a los tres reinos naturales, para estudiar enseguida las clases, órdenes, géneros, especies y por fin los individuos que comprenden estas diferentes agrupaciones sistemáticos. Seguramente no es el método más propósito para educar la observación de un niño. Manuel R. Gutiérrez tuvo preferencia por la pedagogía de las ciencias físico-matemático. Más tarde dispuso del propio Rapsamen en torno del método en la pedagogía rapsemiana. J. H. Figueroa tuvo un vislumbre de la Escuela del Trabajo introductor en México, el Sloidi pedagógico. Otto Salmón, o sea, la concepción funcional de los trabajos manuales en la enseñanza. Más tarde, Miguel Arraiga explicó en su libro El Sloy mexicano o Guía del Trabajo Manual Graduado de las Escuelas Mexicanas. Hacia 1904 la revista dejó de ser dirigida por el maestro Rapsamen. Conservando la misma orientación y propósito, cambió el nombre, fue llamada México Pedagógico, y dirigida por Luis J. Jiménez y Arnoldo Cabañas. Los pedagogos mexicanos más notables hacia fines del siglo XIX. Hacia la última década del siglo, la reforma de la educación en México contaba con un pléyade de excelentes pedagogos, como Miguel Martínez y Emilio Rodríguez, en Monterrey, donde se editaba la revista pedagógica, Gregorio Torres Quintero y Victorio Guzmán, en la costa del Pacífico, que con amplia y sólida formación redactaban la educación contemporánea, Ramón Manterola, Manuel Cervantes Imaz y Ezequiel Chávez en el Distrito Federal, donde aparecía, bajo la dirección de este último, la revista de la Instrucción Pública Mexicana. Rodolfo Menéndez, inspector escolar del estado de Yucatán y fecundo publicista en los diversos dominios de la pedagogía de la escuela elemental,
que, por su propio esfuerzo, hacía llegar a los maestros de la península yucateca su periódico La Escuela Primaria. José Barroso en Chimpalcingo, que publicó La Educación Artística, José Zapata en Guadalajara, Emilio Cabrera en Puebla, en donde se editaba con buen éxito El Estudio, Bruno Martínez, asimismo, inspector de escuelas en Durango, Enrique Paniagua, que dirigió el Boletín de Instrucción Primaria en Guanajuato, Jesús Díaz de León en Aguascalientes y Alberto Correa, infatigable editor de la Revista Escolar en Tabasco. Además de Enrique Repsamen y Carlos Carrillo, que, impulsados por el soplo pedagógico de sus antecesores, López Cortilla, García San Vicente, de Calderón, Alcaraz, Guillén y Aranda, ahora continuaban a paso firme la reforma de la educación en la República.